Estamos entonces. ¿Qué es lo que sí? Cualquier duda o algo que no se entienda o algo que quieren que repita o que vuelva hacia atrás, me avisan nomás, ¿está? Me cortan y me avisan y le explico nuevamente. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, bueno, estamos de acuerdo. Sí. Empezamos con el tema 5, dinámica de la partícula y las leyes de Newton, ¿sí? Newton, el hombre que cambió nuestra forma de pensar que toda la mecánica clásica descansa sobre sus leyes, porque le dio forma a toda la mecánica newtoniana, por eso lleva su nombre, ¿sí? Nosotros ya vimos quién fue Isaac Newton, ¿sí? Era un científico inglés, una de las mentes más brillantes que el mundo haya conocido. Se pensó que con Einstein ya era un paradigma superado. Sin embargo, a pesar de todas las nuevas teorías y los nuevos descubrimientos, todavía sus leyes siguen vigentes, tanto para todo lo que hacemos en la Tierra como para el movimiento de los cuerpos celestes. Él hizo muchas otras cosas, según ya vimos en su bibliografía, en matemática, en óptica, etc. Bueno, la dinámica que vamos a ver. Nosotros hasta ahora habíamos visto cinemática, ¿sí? Vimos cinemática donde habíamos clasificado movimiento y reposo, definimos movimiento y reposo, y luego empezamos a estudiar movimiento en una dimensión según la dirección del eje X. Y después vimos movimiento en una dimensión según el eje Y. Pasamos a ver movimiento en 2 dimensiones, donde teníamos caída libre, tiro vertical y en 2 dimensiones el tiro oblicuo o tiro parabólico. Y por último, también movimiento en 2 dimensiones, movimiento circular. Nosotros decíamos, la cinemática es la parte de la física que estudia exclusivamente las variables cinemáticas, sin importar las causas que provocan el movimiento o las causas que retardan el movimiento. Bueno, ahora vamos a ver la dinámica que engloba a la cinemática, pero la dinámica lo que incorpora es las causas del movimiento. ¿Qué causas producen el movimiento? ¿Qué causas son las que retardan o cambian la situación del cuerpo que se encuentra en movimiento? Y ahí tenemos las 3 leyes de Newton, más la ley de gravitación universal, que también unifica todo. Esas 3 leyes le dio forma en ese libro. Filosofía natural, principios matemáticos. Y aquí tenemos la definición. ¿Qué es lo que hace que un cuerpo que está en reposo se adquiera movimiento? Y eso es lo que nosotros vamos a llamar interacción o fuerza. ¿Qué es la fuerza entonces? Todo aquello que es capaz de deformar un cuerpo. Es cierto, yo con un martillo, ¿sí? A una lata le pego, ¿sí? Y deformo, ¿sí? Pero también puedo sacarla de su posición de reposo o cambiar el movimiento ya sea en módulo, en dirección o sentido. Esa fuerza es la interacción que se pone en juego entre 2 cuerpos o entre un cuerpo y su medio ambiente. Por ejemplo, acá en el ejemplo tenemos 2 personas, una pareja que está empujando algún objeto pesado, ¿sí? Donde los 2 ejercen fuerza para trasladar ese objeto sobre el piso. O sea, entre los 2 tienen una fuerza total que va a ser la suma de las 2 fuerzas que están involucradas. Si el objeto
no es tan pesado, logramos moverlo, lo moveremos, ¿sí? Si es muy pesado, seguramente no lo movemos, porque habrá otra fuerza que está contrarrestando, ¿sí? Entonces, hay una fuerza que sí está actuando siempre. Acá, en este caso, en este ejemplo, la fuerza actuará mientras nosotros estamos empujando el cuerpo. Dejamos de empujar, deja de actuar la fuerza. Sin embargo, hay una fuerza que actúa siempre, y es la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros, que le vamos a llamar fuerza gravitatoria. ¿Qué dice la primera ley de Newton? También llamado principio de inercia. ¿Qué dice? Todo cuerpo persiste en su estado de reposo de movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que actúen fuerzas sobre él, con acento, que le obliguen a cambiar dicho estado. Así es textual esto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si el cuerpo está en reposo, tiene que existir una fuerza para sacarlo de esa posición de reposo, ¿sí? Si no hay una fuerza neta que actúe sobre el cuerpo, significa que no tiene aceleración y el cuerpo estará en reposo. O bien se moverá con velocidad constante. Y eso lo expresamos matemáticamente con sumatoria de las fuerzas que están actuando simultáneamente sobre un cuerpo. Si toda esa fuerza, la sumatoria vectorial de toda esa fuerza es igual a 0, su velocidad va a ser 0, o sea, se encontrará en reposo o se moverá con velocidad constante. Entonces, ¿esto qué significa, lo de la inercia? El cuerpo naturalmente tiende a permanecer en reposo o moverse con velocidad constante. Eso es natural, una situación natural de los cuerpos. Para poder sacarlo de esas dos situaciones de reposo o de velocidad constante es necesaria una fuerza, ¿sí? Pero el cuerpo se resiste a la aplicación de esa fuerza. Y la inercia representa la tendencia de los cuerpos o la resistencia de los cuerpos al cambio. Entonces, tenemos una cosa importante. Para acelerar un cuerpo, ya sea sacarlo del reposo o del movimiento con velocidad constante, es necesaria una fuerza. Una vez que el cuerpo sale de su situación de reposo, el cuerpo naturalmente, si deja de actuar la fuerza, seguirá moviéndose con velocidad constante. Eso es lo que Aristóteles decía. No, cuando el cuerpo yo lo saco de la situación de reposo, después necesito seguir aplicando una fuerza porque si no el cuerpo se detiene. Pero porque todavía no conocían la fuerza de rozamiento, de fricción, ¿sí? Pero si la superficie es muy lisa y el cuerpo que se desliza también es muy liso, podrá desplazarse una longitud, una distancia grande, ¿sí? Eso va a depender del pulido de la superficie. Entonces, ¿qué es la inercia entonces? La inercia es la resistencia de los cuerpos a cambiar su situación de reposo o de velocidad constante, ¿sí? Ya que el cuerpo tiene como tendencia natural a estar en reposo o moverse con velocidad constante. Lo mismo da para un cuerpo que se mueve en un movimiento circular, ¿sí? Sería moverse con movimiento circular uniforme esa sería la tendencia. Es necesaria una fuerza para sacarle de ese estado y el cuerpo reacciona ante esa situación. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Acá viene una persona en bicicleta con velocidad constante, viene moviéndose, ¿sí? De repente, acá hay una fuerza en sentido contrario de este montículo de piedra que le obliga a detenerse,
el cuerpo tiende a seguir, gracias a la inercia, continuar con esa, o sea, resistirse a esa frenada brusca. Que hay una frenada brusca, por eso hay una aceleración negativa. El cuerpo se resiste y tiende a continuar. Acá tenemos el caso del colectivo. Acá tenemos personas paradas, una persona parada, la otra sentada, pero no tiene un respaldo completo. Está parado el ómnibus y de repente acelera. Para acelerar tiene que haber una fuerza que saque al ómnibus de esa posición de reposo. Esa fuerza se la da el motor, con el motor, ¿sí? El ómnibus acelera y los cuerpos tienden a ir hacia el sentido contrario, porque tienden a permanecer en la situación en que estaban. Lo mismo si hay una frenada brusca, que sería este caso parecido a este de la piedra, de la bicicleta que choca contra la piedra. De repente el ómnibus frena o desacelera, ¿sí? Y las personas que venían viajando con velocidad constante de repente se siguen como venía, tratan de seguir, se resisten a la frenada. Esos serían ejemplos, hay muchos ejemplos de inercia. En el apunte les enumeré como 10 ejemplos. Esa es la inercia, eso es lo que nos habla del principio de inercia. Este principio de inercia nos va a definir, ¿sí?, un sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial es aquel donde se cumple esa primera ley de Newton. Y entonces observamos que el cuerpo, sobre el cual no actúa ninguna fuerza, se mueve con velocidad constante. En realidad no existe un sistema de referencia inercial estricto, un sistema que esté quieto, que esté en reposo o que se mueva con velocidad constante. Se podrían considerar las estrellas lejanas, porque en realidad la Tierra se mueve alrededor del Sol. Nosotros consideramos con respecto a la Tierra, estrictamente, la Tierra se está acelerando, se acelera con respecto en su trayectoria, en su movimiento alrededor del Sol, y también tiene aceleración centrípeta con su movimiento de rotación sobre sí misma. En realidad también está acelerada. Entonces un sistema de referencia inercial sería aquel que está en reposo o se mueve con velocidad constante. Entonces todo lo que observa se cumple la primera ley de Newton. Acá vamos a ver un ejemplo. Acá yo tengo un avión, una pasajera que está sentada en el avión, ¿sí?, y hay una pelotita del avión. En su bandeja hay una pelotita. El avión se mueve con velocidad constante para un observador que está en la Tierra. El observador que está en la Tierra ve que el avión se está moviendo con velocidad constante. Entonces, los pasajeros y la pelotita también se mueven con el avión con la misma velocidad. ¿Sí? ¿Estamos? Para la pasajera que está en el avión, con su sistema de referencia, la pelotita está en reposo. Y están en reposo todos los pasajeros. Mientras no se levanten de su asiento, están en reposo con respecto al avión. ¿Está? Distintos sistemas de referencia. ¿Qué pasa si de repente el avión acelera? Si de repente el avión acelera, la pelotita se va a mover. La pelotita va a tratar de recuperar, de oponerse a esa fuerza que hace que el avión se acelere. Pero no hay ninguna fuerza, no se ve la fuerza. No se ve la fuerza de la persona que para un observador que esté en la Tierra, no ve la fuerza que se está viendo, son fuerzas ficticias. ¿Pero por qué? Porque para la persona que está en el avión no es un buen sistema de referencia inercial, porque se está moviendo con aceleración. Entonces, para el sistema de referencia del avión, acá hay algo que le hizo moverse.
para la persona que está en la Tierra no hay ninguna fuerza. Entonces vemos que se siguen moviendo todos juntos. Todos siguen con la misma velocidad. Entonces nosotros, a pesar de no existir un sistema de referencial de inercia estricto, sí podríamos considerar a la Tierra, porque esa aceleración que tiene la Tierra es demasiado pequeña, es muy pequeña comparada con las velocidades que nosotros manejamos. Entonces, hay sistemas de referencia inerciales y hay sistemas de referencia no inerciales, que serían aquellos que están acelerando. Los sistemas de referencia, y en esos sistemas no se cumple la primera ley de inercia. No sé si se entiende. Nosotros para considerar un sistema, nosotros vamos a considerar siempre sistemas de referencia inerciales. O sea, como si el sistema estuviera quieto. Nuestro sistema de referencia está quieto. Consideramos en general la Tierra, con respecto a la Tierra, y la Tierra está quieta y los autos se mueven. Con respecto a la Tierra, ¿sí? Ese es un sistema de referencia inercial. No es tan estricto porque la Tierra también acelera. Pero un cuerpo que esté con aceleración no es un buen sistema de referencia inercial, es un no inercial. ¿Se entiende? Profesora. Sí. Entonces, en el principio de inercia no toma en cuenta las fuerzas, ¿no? El principio de inercia, claro, las fuerzas ficticias, solo las fuerzas reales. Eso que nos tira para atrás, cuando acelera, cuando el auto acelera o el colectivo acelera y nosotros vamos para atrás, es una fuerza ficticia, nadie nos empuja hacia atrás. ¿Está? Nadie nos está empujando, nosotros vamos normalmente, no hay una fuerza neta o una fuerza real, esas son fuerzas ficticias. Solos vamos para atrás o vamos para adelante. Lo que pasa con la pelotita. ¿Se entiende? Nosotros vamos a ver fuerzas reales, fuerzas que están actuando en forma real, no fuerzas ficticias. ¿Está? Para resolver con los otros sistemas, con un sistema no inercial, hay que armar la fuerza ficticia y considerarlas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a la segunda ley de Newton. Bueno, en la primera vimos que en ausencia de fuerza, el cuerpo está en reposo, se mueve con velocidad constante. Ahora, ¿qué pasa si hay fuerzas? Si hay una fuerza o un sistema de fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, el efecto de esas fuerzas es sacarlo al cuerpo de su situación de reposo, o sea, darle velocidad. Si no tenía velocidad y ahora tiene velocidad, significa que tiene aceleración. O cambiar el módulo, dirección o sentido de la velocidad. Ya sabemos que si cambia algo en la velocidad, también hay aceleración. Entonces, ¿qué dice la segunda ley? La aceleración que adquiere un cuerpo por la acción de una fuerza F es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. Acá la fuerza se relaciona con la aceleración a través de la masa. Entonces la aceleración va a tener la dirección y el sentido de la fuerza aplicada. Si la fuerza es positiva, la aceleración va a ser positiva. Si la fuerza es negativa, la aceleración va a ser negativa. Si la fuerza es constante, la aceleración va a ser constante. Entonces ya estamos viendo algo, el movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante, significa que está provocado por una fuerza constante. Una fuerza constante provoca una aceleración constante. O sea, el cuerpo se moverá con movimiento uniformemente acelerado. Entonces tengo una relación. Fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Hay una proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración. Si yo duplico la fuerza que estoy
aplicando un cuerpo de determinada masa, se va a duplicar la aceleración. Si yo reduzco a la mitad la fuerza, la aceleración será la mitad. Acá tienen ejemplos. Acá en el de abajo, la fuerza aplicada provoca aceleración. La fuerza aplicada, vemos la fuerza, esas son fuerzas reales, ¿sí? La fuerza que está aplicada sobre el cuerpo de masa M provoca una aceleración A. Acá son dos personas que aplican fuerza, o sea, duplicamos la fuerza. Se duplica la aceleración. La masa sobre la cual se aplica es la misma. Ahora, ¿qué pasa? Ya son dos bloques. Duplicamos la masa. La aceleración va a ser la mitad, con la misma fuerza aplicada, ¿sí? Y acá tenemos los mismos ejemplos. La masa acá es una invariante para la mecánica de Newton, para la mecánica clásica. La mecánica es una invariante física. Y la fuerza y la aceleración serán las variables. Entonces, la fuerza, acá ya definida matemáticamente, es el producto de la masa por la aceleración. Y en el Simela será kilogramos masa, kilogramos, unidad de masa, por la aceleración, que será metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me da Newton. Fíjense que acá escribo Newton completa la palabra con minúscula. La unidad Newton es con mayúscula. 1 kilogramo fuerza, que era la unidad antigua que se usaba en el sistema técnico, equivale a 9,8 Newton. Y 1 Newton a 10 a la 5 dinas. Esas son las relaciones con el sistema CGS. Este era el CGS y este era el sistema técnico. Si yo tengo varias fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, el caso de las dos personas que estaban empujando el bloque, yo voy a tener que hacer sumatoria de las fuerzas para producir una sola aceleración. Varias fuerzas, o sea que van a tener una resultante de este sistema, van a producir una aceleración en una determinada dirección y sentido. Esta sumatoria de fuerzas es la resultante, la única fuerza capaz de suplir a todas las fuerzas del sistema. Esta ecuación es la ecuación general de la dinámica de traslación. Es la que van a usar para calcular todos los problemas de dinámica. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Qué pasa si la aceleración es cero? Si la aceleración es cero, no hay cambio de velocidad. Si no hay cambio de velocidad, significa que tampoco hay fuerza. Sumatoria, pueden existir fuerzas, pero la sumatoria me da cero. O sea, existen fuerzas, pero pueden anularse entre sí. Que tendríamos la primera ley de Newton, la primera ley. En ausencia de aceleración, si la aceleración es cero, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y ahí volvemos a la primera ley. O sea que la primera ley es una consecuencia de la segunda. Esta es la ley general. ¿Cómo se llamaba la ecuación general? ¿Cómo se llamaba esa ecuación, la celeste, la ecuación general de qué? De la dinámica de traslación. Acá está escrito abajo. Ecuación general de la dinámica de traslación, porque después va a haber una ecuación de la dinámica de rotación, ¿sí? Esta es la dinámica de traslación. Cuando yo tengo un cuerpo que está en movimiento, tendré que aplicar esta ecuación general. Si no hay movimiento, será igual a cero, y tendré la primera ley. Entonces, hay una relación. ¿Está? Okay. Sí, profe, gracias. Bueno, estas fuerzas, según dijimos, hay fuerzas de contacto, donde hay un contacto íntimo, yo toco, ¿sí? Estoy empujando, fuerzas reales, fuerzas de contacto.
Es cuando los cuerpos que interactúan están físicamente en contacto. Tiene su origen a nivel atómico y son de interacciones eléctricas. Eso es internamente en los cuerpos. Y hay fuerzas de acción a distancia. Hay cuerpos que son capaces de ejercer fuerza a distancia sobre otros cuerpos, creando campos de fuerza. Acá tengo un campo magnético, la ebonita, que puede atraer al vidrio, por ejemplo. Tenemos campos magnéticos, campos eléctricos y el campo gravitacional, donde nosotros ejercemos el peso de un cuerpo, que es una fuerza donde la gravedad actúa a distancia. Estas fuerzas de contacto pueden ser la fuerza normal, que ahora vamos a ver la fuerza normal, que es cuando hay una fuerza se ejerce sobre un cuerpo. Esta es la reacción de la base, que es una fuerza perpendicular al cuerpo con el cual está en contacto. Ahí hay fuerza de tensión, yo estoy estirando para subir a través de la polea este cuerpo. Acá yo estoy empujando o tiro, ¿sí? Estas son fuerzas de contacto. Fuerzas elásticas para estirar este resorte. Acá hay otros ejemplos de fuerza normal en un plano inclinado. La fuerza normal es siempre la reacción al plano. Y se llama normal porque se ejerce perpendicularmente al plano. Acá es un plano horizontal, o sea que la normal es vertical. Acá el plano está inclinado, la normal está perpendicular al plano. Fuerza de rozamiento que se ejerce entre estas superficies sólidas. También hay fuerza de rozamiento en el aire. Un cuerpo que está cayendo tiene rozamiento con el aire. Rozamiento o fricción es lo mismo. Y hay fuerzas de empuje cuando un cuerpo se sumerge, que eso lo vamos a ver en hidrostática. Esas son distintas fuerzas de contacto. Y las fuerzas de acción a distancia, fuerza magnética. Acá tenemos un imán que atrae clavos, por ejemplo, fuerzas eléctricas o magnéticas, fuerzas nucleares internamente dentro de la estructura del átomo, y la fuerza gravitatoria, que es la fuerza que nosotros llamamos peso, una de las fuerzas. Pero esa fuerza gravitatoria... Filmina anterior, por favor. ¿Cómo? ¿Puedo volver un ratito a la filmina anterior? Un ratito nomás. Bueno. Ya está, profe, gracias. La fuerza gravitatoria también no es solo el peso, ¿sí? Esa es una de las fuerzas. También se da entre masas, que esa es la ley de gravitación universal, que ya lo vamos a ver en gravitación. Se da con dos cuerpos que tienen masa, ejercen fuerzas de atracción entre ellos. Eso lo vamos a ver después. El tercer principio, vimos el primero, el de inercia. Vimos el segundo, es de masa, relación entre fuerza y masa. Y el tercero, que es el principio de acción y reacción. ¿Qué dice el principio? Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, o sea, esa sería una acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A, sería la reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma dirección, sentido contrario, pero lo más importante, actúan sobre cuerpos diferentes, ¿sí? O sea, esto no es yo le doy una trompada a alguien y él me devuelve la trompada, no es así la cosa. Estas dos fuerzas se ejercen simultáneamente. Siempre que hay una acción, hay una reacción. O sea, no existen fuerzas aisladas en la naturaleza. Yo pateo la pelota, ¿sí? Y si yo pateo descalzo, voy a sentir que la pelota me dio un patadón a mí. Me va a doler el pie. Si pateo una piedra va a ser peor, ¿sí? Si pateo una puerta, por ejemplo. Entonces, el pie, botín, le patea la pelota,
y la pelota le patea, ejerce la fuerza sobre él. FDA, A ejerce una fuerza sobre B, B ejerce una fuerza igual y de sentido contrario sobre A. ¿Cuáles son las características? Ahora vamos a ver ejemplos. Son iguales en magnitud. Tienen la misma recta de acción. Tienen sentido contrario, por eso si una es positiva, la otra es negativa. Y esto es lo principal. Actúan sobre cuerpos diferentes, por eso no se anulan entre sí, porque si no se anularían. ¿Sí? Actúan siempre, toda fuerza de acción tiene su reacción. Acá tenemos, por ejemplo, yo empujo algo contra la pared y siento la presión de la pared sobre mi persona. Acá cuando yo golpeo un clavo tratando de meter con un martillo, aquí cuando se dispara un balín de acá de esta pistola, ¿sí? La reacción es ir hacia atrás. Eso que tiene que ver otra ley. Ahora vamos a ver. Y acá tenemos fuerzas de la normal, que es la reacción del plano, y el peso. Pero la normal y el peso no son fuerzas de acción y reacción, porque uno está actuando sobre, uno actúa sobre el cuerpo, sobre la mesa, y el otro es la tierra sobre la mesa. A ver si tenemos una peso. A ver. Entonces, yo lo que voy a tener que buscar en fuerzas de acción y reacción, sobre todo estas leyes. Actúan sobre cuerpos diferentes. Actúan, eso es lo más importante y lo que más frecuentemente se olvida. Por eso no se anulan entre sí, porque si no, si son iguales de magnitud, sobre la misma recta de acción y tienen sentido contrario, se anulan. No existen esas fuerzas. Sin embargo, las fuerzas de acción y reacción no se anulan nunca, porque actúan sobre cuerpos diferentes. Entonces, sobre el cuerpo, las fuerzas que actúan no pueden anularse. ¿Está? Uno es acá, se ejerce, es el pie sobre la pelota, y la otra es la pelota sobre el pie. Una fuerza se ejerce sobre el pie y la otra fuerza sobre la pelota, sobre cuerpos diferentes. ¿Está? Por eso no se anulan. Acá tienen, por ejemplo, la normal y la reacción a la normal. El peso y la reacción al peso. Uno es sobre la tierra y esta es sobre el cuerpo. Esta es sobre este cuerpo y esta es sobre la mesa. Bueno, el peso del cuerpo es una fuerza. El peso es una fuerza. Es la fuerza que ejerce la tierra, ¿sí? O sea, la fuerza gravitacional que ejerce la tierra sobre los cuerpos. Esta fuerza gravitacional también lo ejerce la luna sobre el cuerpo que esté en la luna y en cualquier otro planeta. La diferencia es que son diferentes. ¿Por qué? Porque la aceleración es diferente. La masa de los cuerpos es diferente. Por ser una fuerza, el peso es una cantidad vectorial, cuya dirección es el de la fuerza gravitacional, es decir, está dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces nosotros tenemos este libro que está apoyado sobre la mesa, tiene peso. Peso es dirigido hacia el centro de la Tierra. El peso es una fuerza, es la masa por la gravedad. Eso es lo que llamamos peso. Vamos a trabajar en lugar del W, que también lo vamos a poner P. ¿Sí? Acá me olvidé de cambiar. ¿Sí? P. Cuando un cuerpo cae, acá, caída libre, que ya vimos caída libre, ¿por qué caen los cuerpos? Dijimos porque hay una aceleración, que es la gravedad, que hace que los cuerpos adquieran velocidad.
Si hay una aceleración, que es gravedad, está actuando sobre la masa, ¿sí? Eso es el peso del cuerpo. El peso del cuerpo hace que esa fuerza gravitacional actúe sobre el mismo y haga que los cuerpos caigan. Entonces, el peso es masa por gravedad. La masa es una invariable física para la mecánica de Newton. Pero la gravedad no es la misma en distintos lugares de la Tierra. Inclusive en la Tierra tiene un valor, en la Luna tiene otro valor, mucho menor. Pero la masa sí es invariante. O sea, el peso de un cuerpo en Buenos Aires va a ser diferente en Miami. No va a ser tan diferente tampoco, no se crea. Está entonces, el peso es igual a la masa por la gravedad. Cuando nosotros usamos la balanza de dos platillos, en realidad lo que estamos haciendo es comparar masas. Para medir el peso o para medir fuerza se usa el dinamómetro. Dinamómetro viene de dinas. Dinas era la unidad antigua en el sistema CGS. Es la balancita de resorte, la balancita, el verdulero ambulante, el que anda en la calle, tiene una balancita de este tipo, que el resorte tiene el ganchito donde el resorte se estira de acuerdo al peso que le colocamos, y así nos miden para medirnos 1 kilo de papas, por ejemplo. Eso está calibrado. Entonces, este dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para pesar, porque el peso es una fuerza, para pesar papas, cebollas, zanahorias, etc. ¿Sí? El dinamómetro tradicional inventado por Newton basa su funcionamiento en la elongación de un resorte. Después vamos a ver en movimiento armónico simple que el resorte sigue la ley de Hooke. La ley de Hooke es F igual a menos K por X, donde K es la constante de elasticidad del resorte y va a depender del tipo de resorte. Pero este resorte tiene que estar calibrado. El resorte está calibrado. ¿Y cómo se calibra? Con pesos conocidos o con valores de fuerzas conocidas. O sea, se le agrega un cuerpo que tiene un determinado peso y el resorte se va a estirar, va a elongar una determinada longitud y ahí se marca de acuerdo al peso conocido. Se le agrega otro peso más y se va marcando, y así se marca como fuerza. Acá está como fuerza 0 newton, 1 newton, 2 newton, 3 newton. Acá tenemos, aquí en el resorte al estirar yo tengo un peso. El peso que siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra y lo colocamos en la mitad del cuerpo, ¿sí? Que sería como la resultante de el peso que ejercen todas las moléculas, las partes de este cuerpo. Este peso es la fuerza gravitatoria, ¿sí? Es contrarrestado por una tensión que va hacia arriba. De tal manera que la resultante va a ser sumatoria de las fuerzas que están actuando en esa dirección. Uno es positivo, el otro será negativo. Si T considero positivo para arriba, o sea, en mi sistema de referencia, será negativo hacia abajo. La resultante sumatoria de las F igual a 0, T menos P va a ser igual a 0, T igual a P. Ahora, T y P son fuerzas de acción y reacción. Y ahí tengo que analizar. Las fuerzas de acción y reacción decían iguales en magnitud. ¿Son iguales en magnitud? ¿Son iguales? Si dice T igual a P, son iguales. Son iguales. ¿Tienen la misma dirección? Están sobre la misma recta. Sí, pero
¿Tienen sentido contrario? También tienen sentido contrario. Ahora, la última y la más importante. ¿Actúan sobre distintos cuerpos? Están actuando sobre el mismo cuerpo. O sea, no pueden ser fuerzas de acción y reacción. A pesar de ser igual y cumplir con 3 de las condiciones, tanto T como P están actuando sobre el mismo cuerpo. T sería la fuerza que ejerce, porque P, el peso, estira el resorte, o sea, que está ejerciendo sobre el resorte. Pero el resorte también ejerce fuerza sobre el peso, sobre este cuerpo. Las dos fuerzas están sobre el mismo cuerpo. De tal manera que si yo estiro el resorte puede empezar a oscilar. Yo estiro el resorte y lo suelto y empieza a subir y bajar con aceleración. O sea, no siempre, si se mueven con aceleración, T y P ya dejan de ser iguales. T menos P me va a dar igual a masa por aceleración. ¿Está? Y voy a tener aceleración para abajo, aceleración para arriba, hasta que el resorte vuelva a su equilibrio. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, a veces las fuerzas parecen de acción y reacción, pero no siempre lo son. Es importante verificar que estén actuando sobre cuerpos diferentes. ¿Se entiende? Profe. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno. No, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe. Sigue bueno. nomás. Bueno, entonces tenemos que definir la densidad, que ustedes lo van a ver en química, van a trabajar con densidad, y vamos a trabajar en hidrostática, hidrodinámica. La densidad es masa sobre volumen, ¿sí? O sea que la masa es densidad por volumen. Diferencial masa entre 0 y m va a ser igual a la integral de diferencial de densidad por diferencial volumen, que lo que yo hice es diferenciar esto. Esto lo vamos a usar mucho ahora cuando veamos hidrostática. La masa total es densidad por volumen. La densidad del aire es 1,2 y la densidad del agua es 1000 veces, casi 1000 veces la del aire. La densidad del oro, 19.300 kilos por metro cúbico. La densidad me define un material. O sea, hay tablas de densidad, yo con la densidad puedo ir y determinar de qué tipo de material se trata. La densidad relativa es la densidad de la sustancia con respecto al agua. El agua era, la densidad del agua 1000 kilos por metro cúbico. Pero el peso específico es peso sobre volumen. Peso sobre volumen. Y el peso es masa por gravedad. El peso específico va a ser, esto es densidad. Densidad por gravedad. ¿Sí? El peso específico. No confundir densidad con peso específico. No confundir masa con peso. ¿Está? De acuerdo a la densidad, los cuerpos se van a hundir o van a flotar. Eso lo vamos a ver después. Bueno, para resolver los problemas de dinámica, hay un método. ¿Cómo resuelvo los problemas? El diagrama del cuerpo libre. Para aplicar las leyes de Newton. Las leyes de Newton voy a aplicar a un cuerpo o a un sistema de cuerpos o sistemas de fuerza. Yo tendré que encontrar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, ¿qué es un diagrama del cuerpo libre? Es una representación gráfica para analizar todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo en particular. Y si tengo varios cuerpos, yo voy a aislar cada cuerpo en estudio y solo voy a considerar las fuerzas que actúan sobre el mismo.
Entonces yo lo que tengo que hacer, vamos a ver, yo tengo un sistema así, tengo una polea, suponemos que no tiene fricción y hay un hilo o una soga en la polea. Y dos masas, masa M1 y M2. Y quiero saber este sistema, si estas masas son diferentes, ¿con qué aceleración se puede mover este sistema? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ver qué fuerzas actúan sobre M1. Aiso M1 y veo solo la fuerza. Acá tiene su peso, M1 por G, hacia abajo. Y hay algo que le sostiene hacia arriba, que sería la tensión, ¿sí? Lo llamo T1, tensión. Después tensión le van a dar un nombre específico. Sobre el cuerpo M2 aislado, es el diagrama del cuerpo libre, también tengo el peso y otra tensión T2. En general, si esta es muy lisa, no tiene fricción y el hilo es inextensible, esta misma tensión es la que se va a ejercer sobre este cuerpo. La misma tensión. Uno se va a ejercer sobre M2 y la misma tensión se va a ejercer sobre T1. Por el principio de acción y reacción. ¿Sí? Profe, o sea que en algún problema, por ejemplo, si nos dicen averiguar la tensión 1 o la tensión 2, por ejemplo, la tensión número 2, puede ser que no nos den el valor de la tensión 2, pero sí nos da los dos valores de masa y la tensión 1. Claro, es la misma. La tensión 1 y la tensión 2 va a ser la misma. Ah, está. Si la polea no tiene fricción. Sin fricción, polea de peso despreciable, sin fricción. Lo único que hace es dirigir la fuerza, esta polea. Lo mismo acá. Ahora vamos a analizar, vamos a analizar. Acá es para mostrarle nomás el diagrama. Acá yo tengo una polea fija que está, tengo un cuerpo de masa M1 y otro de M2. ¿Sí? Yo acá tengo que analizar. Siempre analizo la fuerza y después tengo que analizar el movimiento, ¿sí? El diagrama del cuerpo libre, acá yo les voy a mostrar solo la fuerza, después vamos a analizar el movimiento. Yo voy a hacer un análisis de fuerza en el cuerpo 1 y un análisis de fuerza en el cuerpo 2. Siempre lo primero que tengo es el peso. ¿Sobre cuál actúa el peso? El movimiento va a ser así, hacia M2 o hacia M1. Yo tengo que decidir eso. Y acá ya no es solo voy a trabajar con X y Y, porque acá un rato, acá es vertical y acá horizontal, pero el movimiento es ese, ¿sí? Esa es la posibilidad que tiene. Acá no tiene mucha posibilidad, acá sí o sí M2 es el que le va a empujar a M1. Si yo quiero una fuerza acá, sí, esta le estira y el movimiento va a ser inverso. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Acá en M2 yo tengo su peso y la tensión, ¿sí? Nada más, la tensión porque tengo el hilo tenso acá, que me está sujetando. Esa tensión se traslada y va a llegar acá, sobre este cuerpo. Voy a tener una tensión. También, si tengo que considerar la normal, si me sirve, será la normal y el peso del cuerpo, ¿sí? Ese es el diagrama del cuerpo libre. Yo separo, aíslo cada cuerpo y analizo las fuerzas que actúan sobre el mismo. ¿Está? Ahora vamos a resolver. La normal sería la gravedad. La normal es perpendicular al plano que sustenta el cuerpo. ¿Sí? Siempre la perpendicular al plano. ¿Está? El peso estaría acá, la normal estaría para arriba. Ahora vamos a ver otra normal acá. Acá. El plano inclinado. Esto es importante, porque van a tener muchos problemas con plano inclinado. En un plano inclinado, yo tengo el peso. El peso es masa por gravedad, ¿sí? El peso, yo lo mido en newton. La masa kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, me da
newton. Pero este cuerpo no cae verticalmente por acción del peso, como si yo tuviera una bolita, lo dejo caer en caída libre, cae verticalmente. Yo tengo un cuerpo, una caja, ¿sí? Cae verticalmente. Acá lo que yo observo, que este peso no actúa, porque el cuerpo no cae verticalmente. ¿Qué es lo que yo voy a observar? Que el cuerpo se desplaza según el plano inclinado. Entonces, ¿qué significa? Que no está actuando el peso. Están actuando las componentes del peso. Yo lo que voy a hacer, un sistema de coordenadas paralelo al plano, le puedo llamar X, ¿sí? y otra coordenada perpendicular al mismo. Entonces descompongo el peso en sus dos componentes. Una en la dirección Y y otra en la dirección X. Este peso mg tiene dos componentes. Una componente en X, ¿sí? Que va a depender el ángulo. Fíjense, este plano tiene un ángulo alfa con la horizontal. Yo tengo que encontrar cuál de estos dos ángulos es el alfa. Eso es importante porque me cambian el plano inclinado para el otro lado y me cambia el ángulo, ¿sí? Entonces, yo tengo que encontrar, fíjense, ¿cómo sé si es esta o esta? Estos dos, la suma de estos dos ángulos me da 90. Pero ¿cuánto vale esta? Esta, yo tengo acá hay un ángulo de 90, este más este me da 90. ¿Sí? La suma de los tres ángulos en el triángulo me da 180. ¿Estamos de acuerdo? Este vale 90, este alfa más este otro ángulo vale 90. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo analizo? Puedo analizar por las paralelas o por las perpendiculares. Alfa, fíjense, el plano, este, es perpendicular a este. ¿Sí? La base es perpendicular a esta. O sea, este ángulo es este. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Cómo, profe? Bueno, si es difícil por las perpendiculares, vamos por las paralelas. Si no la ven por las perpendiculares, vamos a mirar las paralelas. Esta, fíjense, yo tengo que analizar este ángulo para comparar con esto, con cualquiera de estos dos. Que es parte de este triángulo, es paralela a este lado. ¿Sí? Este es paralela a este. Y esta, el peso, es paralela a esta. O sea, tengo este y este. O sea que este ángulo es igual a este otro, por las paralelas. Si este y este son iguales, significa que este es el alfa, es el complementario. No sé si se entiende. Yo tengo que analizar cuál es el ángulo correspondiente, cuál es el ángulo alfa, si es este o este. Entonces puedo analizar por las paralelas o por las perpendiculares. Por las paralelas me sale este ángulo. Por las perpendiculares me sale este directamente. No sé si fui clara o no. Ahí. ¿Podría explicar Sí. el tema de las perpendiculares? Por las perpendiculares. Bueno. Sí. Este lado de este ángulo es perpendicular a quién? A este lado. ¿Sí o no? A esta componente del peso. ¿La ven? Esta es perpendicular a esta. ¿Sí? Sí. Y esta otra, que es la otra parte de este ángulo, es perpendicular a este.
Entonces ya tengo, este es semejante a este. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Dibujen, tienen que dibujar y analizar. Acá este está rayado, porque una vez que actúan las componentes ya no actúan, no pueden actuar las tres fuerzas juntas. O actúa el peso o actúan sus componentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, eso van a tener que analizar fríamente, hacer el dibujo. Yo les recomiendo, hagan dibujitos de plano inclinado, trazan el peso que es verticalmente, ¿sí? Y ahí analizan las componentes del peso. Entonces, el peso tiene dos componentes, mg por el seno de alfa, que sería, el seno de alfa sería este, ¿sí? El cateto opuesto. P sub i, que sería este, sería mg por el coseno de alfa, que es el cateto adyacente. Sería este. A ver, acá parece que está. Pues acá está al revés. Acá tengo que corregir. Acá está al revés. Este sería el P seno, sería PT. Este es PT y este es PN. Esto lo voy a correr antes de subirlo. Está al revés. Claro, la suma de los ángulos en un triángulo rectángulo me da 180. Siempre tengo uno de 90 y la suma de los otros dos me da 90 también. Bueno, yo lo que tengo que encontrar las componentes del peso. Entonces, el efecto, no actúa el peso sino sus componentes. Las componentes según los ejes E, X e Y, ¿sí? Una de las componentes, esta según el eje X, hace que se desplace sobre el plano. Y la otra componente hace que quede, que quede apoyada sobre el plano. Bueno, ese es en el plano inclinado. Acá vemos otro. Una vez que representamos el diagrama, ¿sí?, de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, vamos a resolver el tema. Para eso se necesitan las siguientes etapas. Expresar con claridad cualquier información acerca de la aceleración. Yo tengo que saber si sube para arriba o está bajando. O en el caso de esos cuerpos enlazados, si va para un lado o para el otro. Elegir los ejes coordenados más convenientes. Se aconseja en general elegir un eje paralelo a la aceleración. ¿Sí? Acá elegí, si está subiendo por este plano, entonces mis ejes van a estar según paralelos a la aceleración, ¿sí? Y el otro va a ser perpendicular. Plantear la segunda ley de Newton para cada eje de coordenada. Sumatoria de las F en X, masa por aceleración en X, sumatoria de las F en Y, masa por aceleración en Y. Si tuviera Z, sería masa por aceleración en Z. Utilizar las ecuaciones que correspondan según los datos y resolver. Acá, por ejemplo, este es el cuerpo. Acá hago un análisis del cuerpo. Este es el peso. Acá tengo las dos componentes, porque yo ya fijé mi sistema de coordenadas. Una según la dirección de la aceleración y otro según la perpendicular al plano. Entonces este está compuesto por, ya no actúa el peso, este no está actuando, actúa su componente en Y y su componente en X. Este cuerpo, para que ascienda sobre un plano, se necesita una fuerza, que lo dará el motor, con el combustible, etc. O yo puede ser tirado por un burro, por un caballo, o alguna persona estira. Alguien tiene que hacer la fuerza. Ay, perdón. Entonces, el movimiento va a estar en esta dirección. Esta fuerza, que es la que provoca el movimiento, va a ser positiva, y la otra fuerza, esta se opone al movimiento, va a ser negativa.
Yo a esto le llamo X y el otro sería Y. Entonces, la ecuación de la segunda ley de Newton, o sea, la ecuación general del movimiento, va a ser sumatoria de la fuerza en la dirección X va a ser igual a masa por aceleración. La fuerza F es positiva, la que va a hacer ascender, y la otra fuerza que se opone va a ser negativa. Acá yo ya hice el análisis para ver beta a quién le corresponde, si es esta o este, ¿sí? Que eso lo hicimos recién, y eso ustedes tienen que practicar. F menos mg seno de beta es igual a masa por aceleración. Y yo acá puedo despejar la aceleración con que se va a mover el cuerpo, o puedo despejar la fuerza necesaria para mover este cuerpo de masa tanto por un ángulo de inclinación de tanto. ¿Está? Acá yo tengo un solo cuerpo y sobre el cuerpo apliqué el diagrama del cuerpo libre para analizar todas las fuerzas que están actuando. Ahí la fuerza es positiva dependiendo del sistema de referencia que utilizamos, ¿no es cierto? No, depende del sentido del movimiento. La fuerza positiva es la que hace que el cuerpo acelere, que el cuerpo vaya en esa dirección, ¿sí? La fuerza negativa, acá se está oponiendo, acá necesariamente tiene que, esta fuerza tiene que contrarrestar a esta. Si estas dos fuerzas fueran iguales, vamos a suponer que fueran iguales, ¿qué pasa? esto va a ser igual a 0. Y el cuerpo o está en reposo o se mueve con velocidad constante. Para que acelere, F para arriba tiene que superar a mg seno de beta. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profesora. Bueno, vamos a ver acá. Yo tengo dos cuerpos enlazados. Esto sería un auto que lleva un trailer, ¿viste? O un trencito, ¿sí? Dos autitos están enlazados con una soga. Y acá hay una persona que estira, ¿sí? Ejerce una fuerza. O una locomotora que tira vagones, que puede tirar varios vagones. Acá hicimos dos para hacer más simple. Yo quiero encontrar la aceleración con que se mueve el sistema de la figura y el valor de la tensión acá, de la fuerza que se ejerce en el cable, entre los cuerpos. Bueno, acá tengo que aislar los dos cuerpos y analizar las fuerzas, ¿sí? Para los dos cuerpos aplico esta ecuación. La aceleración es la misma del conjunto. Sobre el cuerpo 1, ¿sí? Yo voy a tener, este cuerpo 1 tengo la fuerza, acá ya fijé un sentido de la aceleración. Sobre este cuerpo M1, perdón, tengo F positiva menos T negativa. Me va a dar sobre qué cuerpo están ejerciendo sobre M1. M1 por A. Las aceleraciones de todo el sistema. ¿Sí? F menos T sobre igual a M1 por A. ¿Está bien? Para el cuerpo 2 hago lo mismo. Acá no hay otra fuerza acá. Y acá el peso no está actuando, porque para el movimiento acá no es importante, no actúa el peso. Sí la tensión, lo único que tengo es la tensión. La tensión igual a M2 por A, porque está actuando sobre la masa 2 por A. Estas dos ecuaciones están vinculadas. ¿Cómo vinculo? Porque las dos tienen la misma aceleración. Yo tengo F menos T igual a M1 por A. Para el cuerpo 1. En el cuerpo 2 tengo T igual a M2 por A, que fue lo que hice. Sumando miembro a miembro se me elimina T con T. Y me queda F igual a M1 más M2 por A. Y ahí yo despejo A. Y tengo la aceleración, va a ser la fuerza sobre M1 más M2. Si tuviera M3, sería más M3 más M4, etc. A ver si te corro. Fíjense T. T es la fuerza con que M2 ejerce sobre M1. Esta T se está ejerciendo sobre M1.
esta T se está ejerciendo sobre M2. Esta T, por el principio de acción y reacción, son fuerzas de acción y reacción. ¿Por qué? Son iguales en módulo, están en la misma dirección, tienen sentido contrario y se ejercen sobre distintos cuerpos. Una sobre M1 y otra sobre M2. Fíjense que en el análisis de M1 no, entró esta T nada más. Este es el análisis sobre M1. En el análisis sobre M2 entró T, pero son dos cuerpos diferentes. ¿Está? Yo esto podría ser más simple. Esta fuerza que se ejerce sobre los dos cuerpos, sobre M1 más M2, me da esta aceleración. Fuerza es igual a M1 más M2 como masa por aceleración. Acá hicimos el análisis para cada uno, porque después tengo que hallar la tensión. Acá no me sale la tensión, pero me da lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profesora. ¿Qué hago? Aíslo el cuerpo, un cuerpo, aíslo el otro y analizo la fuerza. Yo ejerzo esta fuerza F sobre este cuerpo y este está estirando, este hilo está tenso, porque este le está estirando a este, está ejerciendo sobre este cuerpo. Pero a su vez este le estira a este cuerpo. O sea, la misma tensión, si ese hilo es inextensible, el hilo tampoco tiene peso, entonces directamente lo que hace es dirigir esta tensión, nada más. Entonces aplico la segunda ley de Newton para cada cuerpo en particular. Sumo miembro a miembro, ¿sí? De tal manera que se me anulan estas dos tensiones. Y me da esta ecuación de la aceleración. Yo puedo sacar F también. F va a ser igual a M1 más M2 por la aceleración. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, acá tengo otro sistema. Acá estos se llaman cuerpos enlazados. Cuerpos enlazados. Acá siempre suponemos que salvo que me digan horario, las poleas, acá hay dos poleas. Dos poleas, tengo una soga que enlaza a M1 y a M3. Bueno, siempre en los sistemas yo tengo que fijar, a veces no me dicen normalmente cómo se está moviendo, en qué sentido se está moviendo. Acá se ve simple, M3 se ve una masa mucho más grande que M1, o sea que lo lógico sería que se muevan en el sentido de M3, todo el sistema. Que este se levante, M1 se vaya para arriba y este venga hacia abajo. Bueno, de acuerdo al sentido, serán los signos de las tensiones. Yo voy a ver, 1, ¿qué tengo acá para 1? Diagrama del cuerpo libre para el cuerpo 1. Eso más la tensión, que le llamo T1. Esta misma tensión, si esto no tiene peso, se va a ejercer sobre M2. ¿Sí? Entonces, al analizar M2, yo voy a tener esta tensión T1, que se ejerce sobre el cuerpo 2. Acá tengo el peso y tengo la normal, que acá no lo voy a necesitar. Después lo voy a necesitar. Pero acá, en esta tensión, hay un peso, hay un cuerpo. O sea que esta ya no va a ser igual a esta. Esta tensión le llamo de otro nombre, T2. Pero esta misma tensión es la que se va a ejercer aquí, porque acá no hay un cuerpo que tenga peso. Esta T2 es la misma que se traslada y llega hasta acá. Y acá tengo para el cuerpo 3, tengo su peso y esta tensión. Puedo empezar al revés. Analizo el cuerpo 3. El cuerpo 3 tiene un peso, que sería acá W3, y tiene una tensión, que acá le llamo 2. Esa misma tensión es la que se desplaza y se ejerce sobre el cuerpo 2, que sería esto. Pero acá, como tengo un peso, esta tensión ya no es la misma. Acá le llamé T1. Esta T1 es la misma que se ejerce sobre 1.
y acá falta su peso. Y ahí tengo el diagrama del cuerpo. Esto se puede hacer directamente arriba de los cuerpos, ¿sí? Acá está separado para que se vea. Bueno, entonces voy. Para el cuerpo 1, ¿qué aplico? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Para el cuerpo 1, acá estoy, el 1, esta. Todas las fuerzas que tienen el sentido del movimiento son positivas. Las fuerzas que se oponen negativas. T1 es positiva, menos M1 por G va a ser negativa. ¿Sobre qué actúan? Sobre la masa M1 por A, que es la aceleración de todo el sistema. Para el cuerpo 2, yo estoy analizando solo las fuerzas del movimiento, o sea, T1 y T2. T2 está en sentido del movimiento, va a ser positiva, pero T1 está en sentido contrario. ¿Sobre qué actúan? Sobre el cuerpo M2, produciendo la aceleración A. Para el cuerpo 3, de T3, ¿qué voy a tener? Fíjense, el sentido es así. O sea, esto es positivo y este es negativo. M3 por G, que sería el peso, menos T2, que va a ser negativa porque se opone, igual a M3 por A. Ahora sumo miembro a miembro. T1 menos M1 por G1 más T2 menos T1 más M3 por G menos T2. Igual, acá A es común a M1 más M2 más M3. Y acá, ¿qué tengo? T2 se elimina con este T2, porque uno es negativo y otro positivo. T1 se elimina con este menos T1. Y me va a quedar menos M1 por G más M3 por G. O sea, G, que es común a M1 menos M3, que es lo que sale acá. Despejo A, esto pasa dividiendo y la aceleración me queda M3 menos M1 por G sobre M1 más M2 más M3. ¿Está? Suponemos que es aceleración constante, sí. ¿Cómo? ¿Cuál? N2. Ah, no. El compañero decía por qué N2 toma de la parte inferior. Y porque es desde el plano. Generalmente la normal es con respecto al plano. Ya, pero acá no lo usamos. Ya vamos a ver para qué sirve N2. N2 es la reacción del plano donde está apoyada y existirá siempre que esté apoyada. Acá no hay porque no hay apoyo, ¿sí? Por eso está acá. Ahí está el apoyo. Y el peso va desde la parte media. ¿Está? Bueno, vamos a ver para complicar un poquito. Eso era muy simple. Vamos a ver. ¿Qué pasaba cuando Aristóteles veía que un cuerpo, para mantener su velocidad, había que aplicar una fuerza? Decía, dejamos de aplicar la fuerza, el cuerpo se detiene. Se requiere una fuerza constante para que un cuerpo siga en movimiento. Y eso es lo que le refutó Galileo cuando empezó a hacer experiencias. ¿Qué vio él? Que un cuerpo, una bolita que resbala sobre una superficie, recorre una longitud determinada, una distancia determinada. Pero si el piso, cada vez que pulimos el piso y pulimos la pelotita, la distancia que recorre será mayor. Cuando mayor sea el pulido de la superficie, mayor será la distancia. Significa que hay algo que contrarresta y hace que esto frena. Si pudiéramos eliminar ese algo, significa que la pelotita seguiría moviéndose indefinidamente. Eso es lo que llamó fuerza de fricción o de rozamiento. ¿Y a qué se debe? La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone siempre al movimiento. Nosotros le vamos a llamar fricción o rozamiento, es lo mismo, ¿sí? Por ahí, si aparece rozamiento, no importa, vamos a tratar de llamarle fricción.
Este es rozamiento entre dos superficies sólidas. Nosotros también vamos a tener rozamiento en una rueda, por ejemplo. En un rodamiento sobre una superficie también hay fuerzas de rozamiento. Estas fuerzas de rozamiento existen en las máquinas, en todo lo que se mueve, las máquinas móviles, existe rozamiento. El rozamiento implica gastos, implica desgaste de las maquinarias. Realmente para evitar el rozamiento, para disminuir, es difícil evitar. Se lubrican las partes. La lubricación con aceite es importante para las máquinas que están en movimiento para disminuir el rozamiento. ¿Y a qué se debe ese? A las irregularidades que hay entre las superficies cuando una está deslizándose sobre otra. Nosotros vemos, si lijamos alguna superficie, vamos a ver que la superficie aparentemente está lisa. Pero si nosotros seguimos puliendo, seguimos lijando con una lija cada vez más fina, siempre podemos obtener una superficie mucho más lisa, a pesar de que nos parecía ya lisa la superficie anterior. ¿Por qué? Porque al microscopio, si nosotros observamos, acá fíjense, acá aparece una superficie lisa, al microscopio se ven pequeñas irregularidades, o sea, crestas y valles. Entonces, cuando un cuerpo se desliza sobre el otro, la cresta de una se mete dentro del valle, entonces puede provocar fricción, puede provocar ese rozamiento, puede provocar hasta calentamiento de la superficie. Una frenada, cuando se frena bruscamente en el pavimento, ¿qué pasa? Hace un ruido terrible y deja la mitad de la goma en el asfalto, ¿sí? Por el rozamiento. Ese rozamiento puede producir hasta que las partículas salten, ¿sí? Esa es la fuerza de fricción. O sea, es muy difícil calcular la fuerza de fricción, porque se debe a las irregularidades de muchísimas partículas. O sea, hay que hacer un tratamiento estadístico para poder calcular. No sé por qué se me trabó. Bueno, entonces vamos a calcular ahora de qué depende esta fuerza de... A ver, dejo un ratito. Ahí está. Ahí está. No sé qué le pasó. Ahí está. La fuerza de fricción. La fuerza de fricción o rozamiento entre dos superficies secas y lubricadas se rige por las leyes empíricas siguientes. Acá yo tengo un cuerpo que está apoyado sobre esta superficie. Por acción de esta fuerza, el cuerpo se va a mover en esta dirección. La fuerza de rozamiento o de fricción siempre se opone al movimiento y se hace acá abajo porque se da entre las superficies. Esa fuerza de rozamiento se rige por estas leyes. Se encontró experimentalmente que es proporcional a la fuerza normal. Para eso necesitamos la fuerza normal. La constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción que le llamamos F. Dentro de amplios límites, la fuerza de fricción es independiente del área de contacto. O sea, ¿qué se encontró? Ahora yo tengo un ladrillo acostado, ¿sí? Tiene una normal y tiene su peso. Si yo lo paro, lo pongo de canto al ladrillo, la superficie que está en contacto es mucho menor. Sin embargo, la fuerza de fricción es la misma. Eso es lo que quiere decir. De amplios límites independiente del área, del valor del área de contacto, de la superficie que están en contacto. Y es independiente de la velocidad relativa con que se mueven los cuerpos. Esa es la fuerza de fricción. No sé por qué vino para acá.
Lo tenemos abajo. Ahí está. Bueno, el coeficiente, dijimos, la fuerza de fricción es proporcional a la normal. El coeficiente, la proporcionalidad es el coeficiente de fricción. Acá tenemos, también acá muestra, el bloque se mueve sobre el piso, sobre el suelo. Acá está un hombre empujando. Acá se ve la rugosidad de la superficie, con las crestas y los valles que se dan y cómo se va incrustando. Entonces, eso es lo que hace que cueste moverlo, si la superficie es muy rugosa. Ese coeficiente de proporcionalidad es una constante adimensional, que depende de muchas variables, como el tipo de material de que están hechas las dos caras, las dos superficies en contacto, tanto el cuerpo que se mueve como la superficie sobre la cual se mueve. O sea, naturaleza de los materiales de ambas superficies. Si es acero sobre acero, madera sobre acero, si es teflón sobre madera, etc. ¿De qué tipo, de qué material están hechas las dos superficies? ¿Qué tipo de, si esas superficies están contaminadas, es una superficie pura o está contaminada? ¿Qué tipo de acabado tiene? ¿Qué tipo de pulimiento? Si es más pulida, menos pulida. Si tiene alguna película superficial, si tiene aceite, si tiene agua, etc. También depende de la temperatura, la humedad ambiente, etc. O sea que es muy difícil determinar. Esto se determina en general experimentalmente. No hay tablas de coeficientes de fricción, porque depende de muchas variables y depende de la estadística que habría que aplicar. Bueno, entonces dijimos, la fuerza. ¿Cómo determinamos que hay una fuerza de fricción o rozamiento? Yo tengo un cuerpo en reposo. Tengo el peso, acá está así, lo puedo colocar acá y este para arriba. Este siempre va para abajo y este va para arriba. ¿Sí? Está en reposo. Se aplica una fuerza F y no hay movimiento. Yo intento mover una mesa, ¿sí? Empujo la mesa es muy pesada y no se mueve. ¿Por qué no se mueve si una fuerza implica una aceleración? Si no se mueve, significa que yo al aplicar una fuerza hay algo que me está contrarrestando. Significa que la fuerza de fricción del cuerpo, de la mesa que yo quiero mover con el piso, ¿sí?, es mayor que la fuerza que yo estoy aplicando. Yo duplico la fuerza, aplico mayor fuerza, tampoco se mueve. ¿Qué significa? Que esa fuerza me está contrarrestando, la fuerza de fricción. Llegará un momento en que sí lo puedo mover, una fuerza que ya estoy superando esa fuerza de rozamiento o de fricción y empieza a moverse. Al aplicar F', el cuerpo no se mueve. Al incrementar la fuerza y aplicar F', el cuerpo tampoco se mueve. Se mueve. Al seguir incrementando la fuerza, llega un punto en que el movimiento es inminente. Esa es la fuerza de fricción estática. Yo quiero con esa fuerza sacar al cuerpo de su situación de reposo. Y hay una fuerza de rozamiento que en un momento me equilibraba a mi fuerza, pero a medida que yo aumentaba la fuerza, al contrarrestarme significa que esa fuerza de rozamiento se iba incrementando. Yo incrementé la fuerza de rozamiento se incrementó. Por eso esa fuerza de fricción estática es menor o igual que el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Esta fuerza es variable, ¿sí? Y yo esto lo represento así. Si yo grafico la fuerza, no sé, voy a tener una fricción estática y una fricción cinética o dinámica, ¿sí? Estática y otra fricción cinética. La fuerza de fricción estática es menor o igual que el coeficiente de fricción estático por la normal. La cinética o dinámica es igual al coeficiente cinético por la normal. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es más fácil empezar el movimiento o que el movimiento prosiga?
en general es más difícil empezar el movimiento. O sea, la estática es mayor que la cinética como coeficiente. Entonces, acá en la parte estática, yo incremento la fuerza aplicada, la fricción se incrementa. La fuerza de rozamiento estática se incrementa. Hasta que llega un punto en que ya empieza el movimiento, empieza la fricción cinética o fricción dinámica también. Acá estoy graficando fuerza de rozamiento contra fuerza aplicada. ¿Se entiende? La estática es menor o igual porque es variable. A medida que yo incremento la fuerza, se incrementa la fuerza de fricción. La cinética, una vez que empezó el movimiento, ya la fricción es menor, ¿sí? Y sigue, no importa la fuerza que yo aplique. Entonces, la fricción estática es para cuando empieza el movimiento, para empezar, para sacar al cuerpo de reposo. La cinética es una vez que el cuerpo ya está en movimiento. ¿Está claro? Sí. Bueno, ahora vamos a aplicar, a ver cómo aplicamos en los problemas. No me deja correr. No sé qué le pasa. Bueno, dijimos que la fuerza de fricción la fuerza de fricción es proporcional a la normal. Entonces vamos a tener que hallar la normal para poder determinar esa fuerza de fricción. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal, también llamada reacción del plano o fuerza que ejerce el plano sobre el bloque, depende del peso del bloque. Pero también depende de la inclinación del plano y de otras fuerzas que se ejerzan sobre el bloque. Acá, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo simple. Yo aplico una fuerza sobre este cuerpo que tiene una masa m va a adquirir una aceleración a. Acá yo determino su peso y la normal, ¿sí? Pero el movimiento es en esta dirección. Yo voy a tener que la fuerza, yo aplico sumatoria de fuerzas, ¿sí? Sumatoria de fuerzas va a ser masa por aceleración, que es la ecuación de equilibrio dinámico, de traslación. ¿Cuáles son las fuerzas? F menos fuerza de fricción. ¿Cómo calculo esta fuerza de fricción? La fuerza de fricción, acá molesta más. La fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por la normal. Para calcular cuánto vale la normal, yo tendré que hacer un balance de fuerzas en esta dirección. A esta yo la llamo X, que es la dirección del movimiento. Esta será Y. Pero en la dirección de la normal no hay movimiento. O sea, sumatoria de las fuerzas en la dirección Y es igual a 0. ¿Sí? Sumatoria de las fuerzas en la dirección X va a ser masa por aceleración. ¿Está? Bueno, entonces, si yo aplico esta ecuación para hallar la normal, voy a tener que la normal, si es positiva, menos mg me va a dar 0. O sea que la normal va a ser igual a mg. Entonces, la fuerza de fricción va a ser el coeficiente por la normal, el coeficiente por el peso. Directamente la normal es el peso. ¿Está? Para este caso, ojo,
para este caso, la normal es el peso. ¿Estamos? Pero Sí, vamos a ver otros casos. Vamos a ver, ¿qué pasa ahora si este bloque está sobre la superficie horizontal como el anterior, pero la fuerza que aplicamos forma un ángulo con la horizontal? ¿Sí? Acá la fuerza aplicada forma un ángulo con la horizontal, o sea que tiene dos componentes, una en X y otra componente en Y. ¿Sí? Ya no está actuando esta fuerza, sino que está actuando F en X, que es la fuerza efectiva que me va a mover, y esta otra fuerza que va a tender a levantarme al cuerpo. Pero la fuerza efectiva para el movimiento va a ser Fx, o sea, F por el coseno de alfa. Esa es la fuerza efectiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la normal acá? La normal calculo igual, sumatoria de las fuerzas en la dirección Y, igual a 0. Pero acá yo tengo otra fuerza, además del peso que va para abajo, que es negativo, la normal positivo, yo tengo la componente de la fuerza en esta dirección. O sea, normal positiva más la componente de la fuerza, que es F por el seno de alfa, menos el peso igual a 0. O sea que la normal, despejando de aquí, va a ser el peso menos esta componente de la fuerza. ¿Está? Para la normal yo tendré que evaluar todas las fuerzas que están actuando en la dirección Y. Y la fuerza de rozamiento, en este caso, que es el coeficiente de rozamiento por la normal, será este coeficiente por la normal que recién calculé. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, Acá lo que profesora. hice es descomponer la fuerza, porque la fuerza, si fuera, la fuerza es horizontal, no hay problema, no tiene componente en la dirección de las Y. Pero acá, al formar un ángulo, tiene dos componentes. Y esta me va a afectar a la normal. ¿Está? Para conocer la aceleración es en este sentido, en la dirección X. Entonces voy a considerar solo las fuerzas que actúan en esa dirección. Y acá no actúa F, actúa su componente, F en X. Sumatoria de las fuerzas en X igual a masa por aceleración según la dirección X. ¿Cuáles son esas fuerzas? Esta componente, F por coseno de alfa, menos la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento. Esa fuerza era el coeficiente por la normal. Yo ya calculé aquí cuánto valía, reemplazo, ¿sí? Igual a masa por aceleración, y de ahí despejo la aceleración. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, la fuerza normal para un cuerpo apoyado podrá ser el peso, pero cuando yo tengo fuerzas, no siempre es solo el peso, sino que tengo que considerar todas las fuerzas que actúan según esa dirección. Si el plano está inclinado, acá tienen un plano inclinado, ¿sí? Un ángulo θ, el bloque está en sentido, el bloque está en equilibrio, ¿sí? Está en equilibrio en el sentido perpendicular, pero el bloque se puede desplazar. Acá hagan un análisis para ver si este ángulo es este, ¿sí? El análisis así como vimos. Este es el peso y estas serían las componentes del peso. Sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Normal, entonces, para calcular la fuerza de rozamiento. Normal menos la componente del peso, P por coseno de θ, igual a 0. La normal es el peso por el coseno de θ, en el plano inclinado, que hice el análisis según el eje Y.
La fuerza normal es igual a la componente del peso perpendicular al plano, ¿sí? Y la fuerza de fricción será el coeficiente de fricción por la normal. O sea, esta fuerza normal le multiplico por la fricción. Para la ecuación del movimiento, la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Acá no hay ninguna fuerza, acá el cuerpo cae solo. En un plano inclinado, yo tengo un cuerpo que está cayendo. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? ¿Sí? La componente, acá está, la componente del peso, que lo puedo poner acá, ¿sí? O acá es lo mismo, acá sería la componente del peso, hace que el cuerpo caiga. El cuerpo cae por la componente del peso en la dirección del plano. Esa es positiva. Y se le opone la fuerza de fricción, la fuerza de fricción. O sea, mg seno de tita menos la fuerza de fricción. Va a ser igual a masa por aceleración. Acá reemplazo mg seno de tita menos, esa sería la fuerza de fricción que ya calculé aquí. Me va a dar masa por aceleración en x. Y de ahí puedo despejar la aceleración. Acá que le falta. Que sería esta. M por G por el seno de tita menos F coseno de tita sobre M. Ahí está. Claro, acá simplifiqué las M. Saqué factor común, M, simplifiqué y me quedó así, que la aceleración es esta ecuación. ¿Está? He calculado la aceleración del sistema con rozamiento. Si no tuviera rozamiento es mucho más simple. ¿Sí? Directamente sería esta parte. Esto no va. Sin rozamiento esto no va. Directamente mg seno de tita igual a masa por aceleración. ¿Está? Acá se le agrega una fuerza más que es la fuerza de fricción. Bueno, y acá tenemos cómo se puede determinar experimentalmente el coeficiente de fricción. Bueno, cuando nosotros tenemos un plano inclinado, acá volvemos a poner el plano inclinado. Tengo el peso y tengo las dos componentes, uno en X y otro en Y. No está actuando el peso, están actuando sus componentes. Esta componente del peso hace que el cuerpo tienda a desplazarse hacia abajo. Si yo quiero que vaya para arriba, tendré que hacer una fuerza hacia arriba. Bueno, entonces, gracias a esta componente, el cuerpo tiende que ir hacia abajo. Pero a veces nosotros yo coloco, hagan esa experiencia. Coloquen un borrador, por ejemplo, en un cuaderno. Tienen un cuaderno, le dan una inclinación y colocan un borrador. Un borrador, una lapicera, lo que sea. Y van a ver que ustedes inclinan y van inclinando y el cuerpo no se mueve. El cuerpo no se mueve porque hay algo que hace que no se mueva. Esa es la fuerza de rozamiento. Pero a medida que ustedes inclinan, van inclinando más, va a haber un ángulo en el cual sí el cuerpo se va a desplazar. ¿Me escuchan? ¿Está? Hagan esa experiencia. Con algún objeto, no un objeto redondo, porque ahí es muy difícil circular, digamos, con algún objeto plano. Y van a ver que hay determinado ángulo en que el cuerpo no se va a mover. Entonces, ¿esto qué significa? El cuerpo se mueve por acción, la única fuerza que está actuando es esta componente del peso. Entonces yo aplico segunda ley de Newton, sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración. La aceleración va a ser caída por el plano inclinado. ¿Cuál es esa fuerza? mg por el seno de tita menos la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción, que es la que hace que el cuerpo no se esté moviendo, igual a 0. mg seno de tita menos fuerza de
rozamiento o de fricción que tengo que calcular. ¿Cuánto vale esta fuerza? Para calcular la normal, hago sumatoria de las Fni igual a 0. No hay movimiento en la dirección de la normal. Normal menos mg coseno de tita. Me da C, o sea que la normal es mg coseno de tita. Reemplazo aquí el coeficiente por el valor que hallé de la normal. Entonces, ¿qué me queda? Mg seno de tita menos el coeficiente de fricción por mg coseno de tita igual a 0. Como esto es igual a 0, esto pasa al otro miembro sumando. Y puedo despejar el coeficiente, esto va dividiendo. Entonces me queda que el coeficiente de fricción va a ser mg seno de tita sobre mg coseno de tita. Se va mg con mg, simplifico y me queda seno sobre coseno. Entonces este coeficiente va a ser igual a la tangente de tita. Entonces yo hallando el ángulo mínimo en el cual empezaría el deslizamiento para ese sistema de cuerpo sobre el plano inclinado, y podré tener el coeficiente de fricción. ¿Está? Esa experiencia la pueden hacer. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, alguna consulta, esto van a tener que hacer los problemas. Bueno, después tenemos, acá tienen uno, esto está explicado bien en el apunte, acá tienen con valores, cómo calcularían, muy simple, cómo calcularían cada uno a lo largo del plano, y en el apunte, que ya está subido a la plataforma, tienen varios casos, si el cuerpo va para arriba, si el cuerpo va para abajo, si está quieto, todos esos casos tienen, y ahí pueden calcular. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? Esto lo van a ver bien cuando hagan los problemas. Para eso lean la teoría. Lean la teoría, miren, pregunten, traten de resolver. ¿Alguna pregunta? No, profe. La teoría ya está en la plataforma. Y esto yo lo subo ahora dentro de un rato. ¿Está? Todo clarísimo. Clarísimo como el agua turbia. Sí, profe. Bueno, ¿dejamos aquí? Sí, profe. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Hasta luego. Luego, profe.